Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de la segunda temporada de este hermoso, misterioso, y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 25. Una noche para recordar. Fondo. Bebe. Todos vitoreamos y coreamos mientras Rainbow Dash se bebía su cuarta pinta. Como reto yo le permití que se la bebiera de un trago. En un momento había tenido dificultades visibles, pero sin fallar, superó el desafío. Golpeando la botella vacía de nuevo, la Pegaso bajó la cabeza y luego procedió a soltar el eructo más repugnante, pero a la vez más impresionante que jamás había oído. Duró fácilmente un par de segundos, con el resto de nosotros tanto asqueados como fascinados. Entonces estallamos en carcajadas y felicitamos a Rainbow por completar el reto. Sonriéndome de oreja a oreja, proclamó que, con lo mucho que bebía en Equestria, esto le había resultado fácil y que podía beber más que cualquiera. Vaya, eso es una tontería. Le bromeé. Soy británico, beber en abundancia es prácticamente un derecho de nacimiento para mí. PFFT, lo que sea. Respondió con desdén, ya verás, esta noche seré la última en pie, recuerda mis palabras. Considéralo marcado. Le respondí, guiñándole un ojo. Esta noche había sido una pasada hasta ahora. Incluso Rarity se lo estaba pasando bien, lo que me dejó desconcertado al verla participando tan alegremente en tales bromas groseras. Realmente no estaba bromeando con lo de tener un lado salvaje. Fluttershy también se lo estaba pasando bien, habiendo salido completamente de su caparazón, tras terminar lo que ya era su tercera copa de Baileys. Ya estaba más allá del punto de estar un poco mareada, con el Pegaso color mantequilla lanzando retos terriblemente atrevidos. Durante su última ronda, me recordó una conversación en particular en Inglaterra, antes de nuestra partida hacia Brasil. Supuestamente, le había dicho algo a Rarity sobre dar buenos masajes gracias a mis manos, y Flutters aprovechó esta noche pidiéndole uno. Rainbow Dash fue un paso más allá desafiándome a dar un masaje a todos, cosa a la que accedí a regañadientes. Sabía que uno podía pagarlos profesionalmente, pero por lo demás, había visto los masajes como algo bastante privado, y sin embargo ahí estaba, amasando los músculos de mis amigos, y no solo en el cuello y los hombros. Siguiendo el reto de Daisy para un servicio de cuerpo entero, me encontré frotando las articulaciones doloridas de las rodillas, muslos doloridos y lomos sensibles. Como broma, advertí que si alguien pedía un final feliz, su trato sería revertido por completo, siendo expulsado por la ventana del salón. A todos les pareció gracioso y juraron que no se haría tal petición. Al final, me dolían las manos, las muñecas y las yemas de los dedos, pero aún así había completado el reto. Los 5 ponis que tenía delante no podían estar más relajados. Applejack casi se quedó dormida por un momento. Desde luego, ya había puesto mi dinero donde estaba la boca, con Rarity ofreciéndose directamente a pagarme entre sillas por otra sesión más adelante. Ahora era el turno de Fluttershy, y mientras giraba la botella, todos observamos cómo daba vueltas y vueltas, hasta que se detuvo y cayó sobre Rarity, que pidió un reto. Con una sonrisa traviesa, Fluttershy miró en dirección a su amiga y se mordió el labio inferior. Te reto a que hagas lo de la fruta conmigo. Al oír eso, el unicornio blanco empezó a sonrojarse y sus ojos se abrieron de par en par. ¡Oh! Exclamó, vaya, Fluttershy. Eso sí que es un reto excitante. Mientras tanto, Rainbow Dash puso los ojos en blanco y gimió. ¿En serio? No otra vez lo de la fruta. Sin saber qué estaba pasando, levanté una ceja y pregunté qué era lo de la fruta.
Inclinándose, Duilig explicó que la última vez que las chicas jugaron a verdad o reto, a Applejack le habían ordenado sostener un trozo de fruta en la lengua, mientras que Rarity tenía que recuperarlo, con nada más que su propia boca. En otras palabras, un pony tuvo que besar al otro, y con una risita, Duilig comentó cómo Applejack había quedado terriblemente nerviosa el resto de la noche y no pudo mirar a los ojos al unicornio perlado durante días después. Oh, no tenías que decírselo tú. Ladró, mira, yo no estaba preparado, ¿vale? Bueno, si alguna vez quieres intentarlo de nuevo, mi puerta siempre está abierta, sugirió Rarity, guiñándole un ojo. Rompiendo el contacto visual, Applejack apartó la mirada y carraspeó. Rarity entonces se rió a carcajadas y me pidió que fuera a por algo de fruta de su alforja en la cocina, aceptando claramente el reto. Hice lo que me pidió, regresando con una sola cereza, que le di a Fluttershy. Luego observé con ojos como platos como la yegua pequeña quitaba el tallo y se lo metía en la boca, seguido de Rarity acercándose para recogerlo. Sin dudarlo, se inclinó hacia adelante y, cuando ambos se besaron, aparté la mirada, sintiendo que estaba contemplando algo que no debería haber estado. No podía creer que las cosas hubieran tomado un giro tan seductor, aunque supuse que las chicas habían pasado por suficiente juntas como para confiar plenamente la una en la otra, permitiendo que tales actividades ocurrieran sin ningún trasfondo incómodo. No es que confiara en los estereotipos, pero supongo que había algo que decir sobre un grupo unido de amigas, y su apertura e intimidad entre ellas. En comparación con un grupo de chicos, el sentido de amor y afecto era sin duda más presente. Además, ya estábamos bastante achispados en ese momento, y no era ningún secreto que el alcohol aumentaba la confianza. Se consideraba un lubricante social por una razón. Cuando volví a mirar, Rarity ya se había apartado, ahora con la cereza entre los dientes. Con una ceja arqueada, volvió a su cojín y procedió a comerlo, escupiendo discretamente la semilla detrás de ella. Fluttershy, mientras tanto, se lamió los labios y se recostó en su asiento, bebiendo alegremente de sus baileys. Sin estar seguro del ambiente bastante intenso que había creado su reto, busqué una forma de cambiar de rumbo, y como me tocaba a mí, giré la botella. Cayó sobre Applejack, a lo que le pregunté, ¿verdad o reto? ¿Verdad? Respondió. Tarareando, pensé un momento qué preguntar. Y entonces, chasqueando los dedos, me incliné hacia adelante y me quedé con una pregunta que sin duda rompía el ambiente. Vale, entonces, esto me ha estado molestando durante meses y necesito saberlo. Vosotros, los ponis, no tenéis manos, así que aparte de los unicornios y su telequinesis, es seguro asumir que no siempre podéis sujetar las cosas muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿cómo demonios os limpiaréis el culo después de haber hecho caca? Applejack me miró con expresión vacía, completamente sorprendida por la pregunta. Miró a los demás, como pidiendo permiso para responder en su nombre, todos los cuales la miraron con diversión compartida, dándole luz verde en silencio. Volviendo a mirarme, el pony de la granja se encogió de hombros. No lo hacemos. ¿Qué? Con los ojos muy abiertos, empecé a mirar de pony en pony. ¿En serio? Muy bien, ahora, déjame explicar, vosotras chicas andáis por ahí con unos imbéciles de mierda. Al desplomarme, empecé a reírme histéricamente. El rostro de Applejack se apagó y los demás me miraron con exasperación. Entonces me incorporé y solté un jaleo fuerte, con la cara ahora llena de absoluto repulso. He dormido en una cama con algunos de vosotros. ¡Qué asco! Duilig, ¿podrías explicarlo antes de que le pegue? Pidió Applejack. Asintiendo, Duilig me dio un empujón firme en el brazo para llamar mi atención, y al notar que los demás no se reían, hice todo lo posible por contenerme y permití que el unicornio se explicara. Vale, entonces, existen toallitas, pero solo para ponis que se obsesionan con la limpieza adicional. La simple realidad es que, a diferencia de vosotros, los humanos, no necesitamos limpiarnos.
Mira, si realmente quieres saberlo, cuando nosotros, defecar, nosotros, eso fue todo. Incapaz de contener la risa, rompí en otra carcajada, que Applejack silenció lanzándome una lata vacía de sidra. Me dio un golpe en la cabeza y, con un grito, fruncí los labios y dejé que Dwight continuara. Incapaz de mirar a los ojos, por miedo a reírme de nuevo, me quedé mirando al suelo mientras me contaba con gran detalle cómo, cuando los ponis hacían sus necesidades, una parte interna de tejido se desplegaba hacia afuera y, por tanto, literalmente no tocaba los laterales. En resumen, los ponis realmente no necesitaban limpiarse, porque no se ensuciaban demasiado. Vaya. Resoplé, así que básicamente, prolapso. Para decirlo claro, sí, más o menos. Por el amor de Celestia, por favor, deja de hablar. Rainbow Dash gruñó, presionando una pezuña contra su frente. Tarareando, admití que ese detalle era bastante interesante, a lo que Applejack chasqueó la lengua y puso los ojos en blanco. De todas las preguntas que podrías haber hecho, mira, tenía curiosidad, ¿vale? Respondí a la defensiva. Pues deja de tener curiosidad. Rainbow añadió. Eso ha sido asqueroso. Ahora vamos a darnos prisa y seguir adelante antes de que el cabeza huevo empiece una clase de biología. Ante eso, Fluttershy soltó un fuerte bufido y señaló que, al contrario, a Rainbow probablemente le habría encantado una clase de biología conmigo, preferiblemente en privado. Ninguno de nosotros estaba preparado para un comentario tan directo, y todos la miramos con expresiones sorprendidas, con Rainbow Dash ahora escupiendo su cerveza. Vale, Flutters, ya es suficiente baileis para ti. Me reí, estirando la mano para confiscar la botella. Lo agarró con las patas delanteras y se alejó de mí. La Pegaso mostró los dientes y mordió mi mano. Sus dientes retumbaron fuerte, ordenándome sin decir palabra que me apartara, y con el deseo de conservar mis 10 dedos, a regañadientes permití que conservara la crema irlandesa. Ahora estaba evidentemente bastante borracha, pero a diferencia de Pinkie Pie, ella estaba aquí para quedarse. Cuando le tocó a ella de nuevo, giró la botella, y esta vez cayó sobre mí, y me arrepentí mucho de haber participado en pedir un reto. Sin perder el ritmo, Flutters me puso una expresión vacía y señaló a su compañero Pegaso. Besa a Rainbow Dash. El ron especiado del Kraken casi se convierte en pulmones especiados del Kraken, mientras inhalaba mi licor y me atragantaba, retrocediendo y tosiendo durante varios segundos. Mientras tanto, Rainbow se puso rojo como un tomate y miró a Fluttershy con una expresión de total y absoluta incredulidad, al igual que los demás. Venga ya, todos sabemos que le gusta. Se rió. ¿Qué se supone que significa eso? Ladró Daisy. Poniendo los ojos en blanco al unísono, todos coincidieron en que Rainbow sí estaba enamorada de mí, algo que ella negó rotundamente. Se ponía cada vez más nerviosa, y a pesar de ser el receptor de todo esto, no podía evitar encontrar su agitación bastante divertida. Sin embargo, a decir verdad, en realidad estaba terriblemente ansiosa. Una y otra vez, juraba que no veía a Rainbow de esa manera, y ahora me retaban a besarla, y sentía como los nervios se apoderaban de mí. Era un pony, por el amor de Dios. Vale, claro, técnicamente era una alienígena, pero aún así, admítelo, cariño. ¿Sabes que te gusta?, dijo Rarity. Vamos, Sugar Cube, es obvio. Intervino Ag. Dwight también se unió. Ni siquiera necesito un libro para leer las señales. ¿Os calláis? Gruñó Daisy. Los comentarios la provocaban demasiado como para ser juguetones. El alcohol había sacado la verdad a un punto crítico, y todos estaban ansiosos por verla manifestar. Las puñaladas continuaron, intentando desesperadamente sacar una confesión de Rainbow, pero no iba a suceder. Ella simplemente se estaba enfadando, pero dada su evidente atracción hacia mí, nadie se daba cuenta, pensando que simplemente estaba en un estado de negación. Quería ponerle fin, pero no sabía cómo.
Una parte de mí quería lanzarse, simplemente besarla y acabar con todo, pero solo de pensar en poner mis labios contra los suyos, me estremecía. No creo que pueda hacerlo. Murmuré pensativa, simplemente se siente mal. Ante eso, Stardust finalmente intervino, habiendo estado en silencio la mayor parte de la noche. Saca la cabeza de ese culo. ¿De verdad te echas atrás en un reto solo porque ella es un pony? Chaval, de vuelta en Ecurus, nos importa un carajo las relaciones entre especies, juego es juego. No es solo eso. Le respondí de forma brusca, me entregué a Bunny. Sí, lo hiciste, y ahora está muerta. Dijo sin rodeos, admítelo, chico, ese capítulo de tu vida ya ha terminado. Tienes derecho a llorar y a echarla de menos, pero no puedes vivir en el pasado. Tienes que mirar hacia el futuro, y eso significa darle un pequeño beso a esta lesbiana en el armario antes de que realmente le dé un puto infarto. Suspirando, reflexioné sobre sus palabras y supuse que probablemente tenía razón. ¿Estás seguro? Le pregunté, no sería traicionando la memoria de Bunny, ¿verdad? Joder, ¿de verdad que eres un huérfano cursi, Murmuró, chaval, te prometo que dejar ir a Bunny y vivir tu vida no es traicionar su memoria, te lo juro. Ahora, si te permites que te salgan los huevos, Rainbow está a punto de tener un colapso, así que date prisa y bésala. Al mirar al Pegaso, me di cuenta de que Stardust no estaba exagerando. Dacia se estaba dejando llevar tanto por las bromas que se le llenaban los ojos de lágrimas. No me gusta. Gritó, pisando fuerte el suelo. A la mierda, me lancé hacia adelante, tomé ambos lados de la cabeza de la yegua con mis manos y la miré a los ojos. Sí, lo tienes, y te lo demostraré. Sin decir una palabra más, apoyé mis labios en los suyos y los mantuve ahí. Los ojos de la yegua casi se abrieron de sus órbitas, hasta que se dio cuenta de lo que estaba pasando. Exhalando por la nariz, finalmente se relajó y cerró los ojos, y yo hice lo mismo. Durante unos segundos, permití que las cosas permanecieran como estaban, sometiéndome a la experiencia. ¿Ves? No está tan mal, dijo Stardust. Oír su voz mientras besaba a alguien sin duda arruinó el ambiente, y cuando abrí los ojos de golpe, me aparté para poner fin al momento. Rainbow Dash, en cambio, quedó momentáneamente atónito. Ni siquiera podía cerrar la boca. Luego parpadeó y negó con la cabeza, seguida de que los dos tragáramos nerviosos. Empecé, pero no dije nada más. No sabía qué decir. Simplemente miré a mi público, esperando algún tipo de juicio, solo para descubrir que todos nos miraban con cariño. Bueno, eso ha sido adorable, dijo Rarity con expresión vacía. ¿Te sientes mejor ahora, Rainbow?, preguntó Applejack. Lanzando una mirada defensiva a su amiga, Rainbow Dash se puso en pie y proclamó que necesitaba ir al baño. Salió disparada de la habitación y cerró la puerta tras de sí, solo para que no oímos ningún casco después de eso, lo que indicaba que simplemente se estaba escondiendo al otro lado. Alcé una ceja con sospecha y seguí vigilando la puerta, igual que los demás. Y entonces, lo oímos, los susurros emocionados de un pony que había esperado pacientemente a que llegara este momento y que ahora finalmente había sido recompensado. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, se oyó un leve chillido de alegría, antes de que finalmente la oíramos salir al baño más adelante en el pasillo. Todos nos reímos de la reacción de Dacie, incluso yo, porque no era nada común en el Pegaso descarado y descarado estar tan eufórico. El grupo entonces me miró, y Applejack me preguntó cómo había sido el beso desde mi perspectiva. Con la atención de nuevo sobre mí, volví a ponerme tímido muy rápido. Empecé, tropezando con mis palabras, fue, interesante. No muy diferente de besar a un humano, en realidad. No esperaba que los labios de un pony fueran tan parecidos. Si no fuera por el pelaje, habría sido casi igual, vale, pero ¿qué tal ha ido? Repitió, sonriéndome con picardía.
Al darme cuenta de que le interesaba más mi experiencia emocionalmente, levanté los hombros y le respondí con sinceridad. No lo sé, yo supongo que fue, bueno, supongo. Solo que bien, ¿eh? ¿Qué quieres que diga? Ah. Protesté, solo fue un reto, no me gusta ni nada por el estilo. Pero bueno, sí, fue un beso bonito. Percibiendo mi inquietud, Aurrien amablemente cambió el tema, sugiriendo que ya era hora de que retomara el tema y siguiera adelante. Le di las gracias en silencio, mientras Rarity le preguntaba si realmente iba a irse sin participar ni en una sola verdad o reto. Ante esto, negó con la cabeza. Me temo que no, señorita Rarity. Ya me he quedado demasiado tiempo y tengo otros asuntos que atender. ¿Qué tipo de asuntos? Preguntó Dwight. No quieres decir que seguimos en peligro, ¿verdad? Apoyándose en la pared, el guardián negó con la cabeza y decidió muy generosamente explicar. Eligiendo quedarse un poco más, usó su magia para servirse un pequeño vaso de amaretto y, como en la cena, lanzó un hechizo sobre su casco, permitiendo que el vaso pasara a través de él. No te dejes engañar, pequeño amigo, este mundo está amenazado por más que el monstruo al que luchamos hoy. En este mundo se ciernan muchos adversarios, algunos de ellos de un diseño de otro mundo. Es mi responsabilidad negar estos peligros, asegurándome de que la raza humana no sepa de ellos. Inclinando la cabeza y soltando un resoplido asombrado, me di cuenta de que Aunreien acababa de confirmar que la Tierra no solo había sido visitada por otros alienígenas, sino que también había sido atacada por ellos. Aunreien no era solo nuestro protector, estaba protegiendo todo el planeta. Lo dices como si fuera una tarea aburrida. Rarity tarareó, estás salvando activamente el mundo. Seguramente eso debe ser gratificante para ti, ¿no? Ah, y apuesto a que puedes luchar contra todo tipo de alienígenas y monstruos, ¿verdad? Añadí. Eso tiene que ser al menos un poco divertido. Emitiendo un suspiro apenas perceptible, Aurrien se tomó un momento para responder. Parecía estar pensando, y todos esperamos pacientemente. Si soy sincero contigo, dijo al fin, mi papel se ha vuelto bastante mundano en los últimos miles de años. Prefiero mucho más situaciones como esta, en las que tengo la suerte de ver a un grupo de personas compartiendo un momento de alegría y alegría. Es la razón por la que elegí ayudar a Kariun y a la señorita Dash a transportar las bebidas. Con el profanador retrocedido, todos os merecen esta noche, para despojaros de gravedad y celebrar vuestros triunfos. Ha sido un placer muy personal compartir esto, y quiero que se sepa que esta es la noche más agradable que he vivido en mucho tiempo. Se detuvo a beber un sorbo antes de levantarla hacia nosotros y continuar. Para concluir, no disfruto de mis hazañas, ni siquiera ante enemigos dignos como el profanador. El camino que he recorrido está profundamente empapado con la sangre de amigos y enemigos por igual, pero solo he luchado porque es mi deber. No lucho por mi propia satisfacción y, además, la diversión no es precisamente algo que uno tenga en cuenta para mantener el equilibrio del universo. De nuevo, hizo una pausa, esta vez para señalar a los 5, todos sentados juntos en armonía. Pero esto, me saca una sonrisa. Inclinando la cabeza, guardó silencio, y todos pasamos un momento asimilando el inesperado sentimiento del guardián. Y entonces, desde fuera de la sala, oímos la voz de Rainbow Dash. ¡Gay! Todos nos echamos a reír, incluido el propio Aunreien. A pesar de la idiotez de Rainbow, en realidad había sido un momento bastante profundo. Oírle reír, justo después de expresar palabras tan sentidas, me decía que debajo de todo ese metal y poder, había una persona genuina debajo. Aunreien poseía un corazón, y anhelaba más que nunca saber a quién pertenecía realmente. Pero, hoy no sería ese día, y cuando Rainbow Dash volvió a la habitación, el guardián anunció su partida, aún riéndose mientras lo hacía. Bueno, con esa nota tan bonita, me voy ya. Os doy las gracias a todos por tan buena compañía, y a Applejack, os doy las gracias por una cocina tan deliciosa.
De nada, dijo con alegría. ¿A dónde vas ahora?, le pregunté. Mi primera parada será la Antártida, respondió estirando las alas. Tengo que volver a congelar algunas capas polares. No querríamos que ese dragón de hielo despertara, ¿verdad? Nuestros ojos y bocas se abrieron de par en par y, con una reverencia, el misterioso guardián salió de la sala y se dirigió a la puerta principal. Me levanté rápidamente y salí corriendo tras él, exigiendo saber a qué se refería con eso. Perdona. Dragón de hielo. Espera, dragón de hielo. ¿Qué quieres decir con dragón de hielo? Ignorándome, abrió la puerta y alzó el vuelo, y mientras se elevaba hacia el cielo, le grité con los brazos abiertos. Vuelve aquí. No puedes simplemente volar después de decir algo así. ¿Qué coño quieres decir con dragón de hielo? Eres un enigmático emplumado. Justo me empezaba a caer bien, saco de orina con chapa de hojalata. Juro por los titanes que voy a quemar vuestra casa. Dios, te odio. Volví enfadado y cerré la puerta de un portazo, volví al salón y me senté en el cojín. Al escuchar mi desahogo, todos me miraron con cautela, sin saber muy bien qué decir. Finalmente, Lilith me ofreció otra copa, a lo que me relajé y acepté. Chasqueando la lengua en voz alta, puse los ojos en blanco. Vale, para que conste, no voy a quemar su casa, solo estaba bromeando. Bueno, eso es bueno saberlo, ya que todos seguimos dentro, dijo Rarity. Más risas llenaron la habitación, y al dar otro trago a mi ron, me di cuenta de que ahora estaba sintiendo un buen subidón. En ese momento estábamos todos muy achispados y, mientras 6 amigos se mecían y reían, la noche alegre continuó, con Lilith inclinándose hacia adelante para girar la botella, retomando nuestro juego de verdad o reto. Mirando de cara a cara, vi muchas sonrisas y guiños, y me quedé con la idea de que nuestras dudosas actividades de esta noche apenas estaban comenzando. Como se predijo, la situación se puso bastante tensa. Tras unas rondas, y cuando la embriaguez se convirtió en borrachera, los límites se forzaron. La noche había dado un giro bastante fuerte, con Applejack besando a Rainbow mucho más intensamente que yo, seguida de Rarity descubriendo una verdad, lo que la llevó a contarnos todo sobre su último encuentro sexual. Fluttershy ahora estaba haciéndolo de la fruta otra vez, esta vez con Rainbow Dash, y realmente se estaban metiendo en el tema. No estaba nada preparado para tal exhibición tan blasonante y había desviado la mirada siempre que y donde podía. Oh, ella está, vaya. De verdad que lo está intentando. Dije incómoda, tras reunir el valor para mirar a los dos Pegasos por un momento. Luego aparté la mirada de nuevo y me tomé el tiempo para servirme otra copa, junto con otra para Lilith. Sosteniendo el vaso para ella, ayudé al unicornio a beber su amaretto, como había estado haciendo casi toda la noche. Con un bufido divertido, me preguntó por qué esas actividades me incomodaban tanto. ¿Es una pregunta seria? Me burlé, fue solo el mes pasado que, ya sabes, he estado con alguien. Todavía soy nuevo en todo esto, y no ayuda que sea el único chico en la habitación. Además, como he dicho al menos 100 veces, ni siquiera os veo a vosotras chicas de la misma manera que veo a los humanos, todo esto me resulta muy raro. Insistiendo en que no quería ofender, intenté explicar cómo, sin otras razas sapientes en la Tierra, las relaciones entre especies eran simplemente un concepto absurdo. Además, dado que teníamos animales terrenales llamados ponis, que tomaban forma equina, era difícil interactuar así sin que pareciera una especie de bestialidad. Eso no quiere decir que viera a las chicas como inferiores a mí, pero mi cerebro las registraba como animales en cierta medida, a pesar de mis intentos de no hacerlo. Supongo que tiene sentido. Lilith tarareó. Supongo que también tiene que ver con Bunny. Le susurré. Es difícil disfrutar de todo esto cuando todavía la echo de menos. En ese momento, Lilith puso su pezuña en el dorso de mi mano. Cal, lo siento. No lo había pensado en absoluto. ¿Quieres que diga algo?
¿podríamos parar el juego si esto es demasiado? No, está bien. Murmuré, es solo que, todavía estoy intentando averiguar en qué punto estoy pensando, ¿sabes? Por supuesto, lo entiendo perfectamente. Poniendo sus pezuñas alrededor de mi abdomen, Dwight me apretó con fuerza y me aseguró que entendía perfectamente por qué podía sentirme tan incómoda. Le di las gracias y la sujeté, sintiéndome aún mejor por haberme explicado a alguien. Luego admitió que tampoco supo dónde poner el límite en esas noches de bebida, porque ella también era muy nueva en este tema. Para ello, siempre había pedido una verdad, en lugar de un reto, porque estaba demasiado ansiosa para hacer algo, a pesar de que disfrutaba observando a los demás. Espera, ¿nunca has hecho un reto? Pregunté, entrecerrando los ojos, ¿qué tan nuevo es en esto? Antes de que pudiera responder, Rarity carraspeó para señalar nuestra atención. Luego señaló la botella en el círculo, que ahora señalaba a Dwight. Te toca, querida. Dijo, ¿verdad o reto? Abriendo la boca, Dwight casi pidió su verdad habitual, pero tras hablar conmigo sobre ello y sintiéndose menos sola en nuestra incomodidad compartida, finalmente se lanzó y pidió un reto. Todos abrieron los ojos y, con una sonrisa emocionada, Rarity chocó sus pezuñas delanteras. «Por fin», exclamó. Observando a su compañera unicornio de arriba a abajo, Rarity pensó que retar a ella y, con una expresión traviesa, anunció que era hora de la gran prueba. Dwight ladeó la cabeza, inmediatamente intrigada por el sonido de una prueba, mientras yo apretaba la mandíbula con aprensión, pues tenía la sensación de saber a dónde iba esto. Así que, Rarity comenzó. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que desde que llegaste a la Tierra, tú y Kayuma habéis pasado por algo bastante, digamos, relación complicada, ¿es seguro decirlo? Mierda. Pensé. Bueno, ahora que sois amigos, creo que sería una idea estupenda que nos mostrarás a todos lo verdaderamente que os habéis perdonado el uno al otro. Doble mierda. A mi lado, Dwight se movía inquieta y le preguntó a Rarity a qué se refería. Cariño, sabes perfectamente a lo que me refiero. Creo que conoces el término besos y reconciliaciones, ¿no es así? Triple mierda. Inclinándose hacia adelante, Rarity lanzó una mueca de desprecio a Dwight y, sin un atisbo de piedad, dio la orden. Te reto a besar a Kayun, hasta que te diga que pares. Casi de inmediato, Dwight se quedó con los ojos muy abiertos y sonrojada. Yo, mientras tanto, me negaba a mirar a nadie a los ojos, mirando el suelo de madera, contemplando lo que estaba a punto de pasar. Una vez más, sentí que no podía hacerlo, y sin duda fue un paso adelante respecto a Rainbow Dash. Solo la había besado unos segundos, y eso había sido más que suficiente. Conocía a Rarity, y ahora conocía su lado autoproclamado salvaje, y después de todo el sufrimiento que Dwight nos había causado, aunque fuera contra su voluntad, sabía que Rarity se aseguraría de que lo pagara aquí. ¿Tengo derecho a rechazar? Pregunté. ¿Qué pasa, cariño? ¿Eres un gallina? Bromeó Applejack. No, es solo que, en grana buena, work. Interrumpió, moviendo la cabeza arriba y abajo. Los demás se unieron, cacareando en señal de burla, con Rainbow Dash saltando sobre sus cascos y pavoneándose, fingiendo picotear el suelo en busca de maíz. Sabía que no lo dejarían pasar a la ligera, y con una expresión de dolor, miré a Dwight. Sus ojos estaban llenos de miedo, y sin decirme una palabra, pude leer lo que intentaba transmitir. Aprendí, allí mismo, lo nueva que era en este tipo de actividades, y era realmente algo muy nuevo. Dwight nunca había besado a nadie antes. Sacudí la cabeza de inmediato y me negué. No podía ser su primer beso, no era justo. Alzando la voz para rivalizar con las imitaciones de pollo, dije que no estaba preparado y que aceptaría encantado la vergüenza de ser el primero en echarse atrás del juego. No quisieron escucharlo, y Applejack llegó incluso a sugerir que estaba enamorada de Rainbow Dash, si es que podía besarla tan voluntariamente, pero no a Dwight.
Eso no es, por el amor de Dios, chicos, no es eso. Protesté. Apretando los puños, argumenté que eso no era cierto para nada. Rainbow solo había sido un pequeño beso en los labios, pero ahora me estaban ordenando besar con el pony que una vez fue mi enemigo mortal y que ahora, después de todo este tiempo, era mi amigo. Lo último que quería era que las cosas se pusieran raras entre nosotros, y mientras ese miedo se me apoderaba, mi corazón empezó a latir con fuerza en el pecho. Sentía que las paredes se cerraban y, con un ataque de pánico asentándose ahora, sentía que no tenía ni un ápice de control sobre la situación en la que estaba. Esto no era un reto, era una orden, y no podía soportar ese hecho. Se me cerró la garganta, y justo cuando estaba a punto de perder la calma, Duilig puso una pezuña en mi muñeca. Oye, no me importa. Sí que lo tienes. Le gruñí, no voy a dejar que un juego estúpido dicte tu primer beso. Negando con la cabeza, Duilig insistió en que realmente no le importaba. Sonriendo a pesar de los nervios, me explicó que, después de salvarle la vida, yo tenía más derecho que nadie a ser su primero. Estaría muerta sin mí, y con un resoplido tembloroso y divertido, dijo que esa podría ser su forma de darme las gracias. Estaba a punto de mantener mi posición cuando Stardust surgió desde dentro de mi cabeza. Chaval, si te parece igual, creo que deberías hacerlo. Vete a perder, polvo estelar. Pensé en él, ahora no es el momento. No, lo digo en serio. Dijo con calma, te juro que no estoy siendo un imbécil. Eso es la primera vez. Vale, me lo he ganado. Admitió, pero mira, solo tienes un primer beso. Después de lo que ha pasado, de lo que no le hizo, se merece que esto sea bueno. Puedes concederle eso, chico, y cuando vuelva a Ecus y busque a quien sea su futuro amante, podrá recordar con cariño al hombre que le dio algo bueno a lo que aferrarse, para recordarle que no todo es malo. Olvídate del maldito reto, Kayun, simplemente, dale a Duilig lo que se merece. Sin un atisbo de ingenio, humor o sarcasmo, las palabras de Stardust habían sido sinceras y impulsadas por una compasión genuina. No era nada propio de él, y a medida que se hundía en mi corazón, me di cuenta de que tenía razón. No le había hecho cosas a Duilig que sin duda dañarían sus futuras relaciones, y si podía darle esta cosa buena, entonces valía la pena. Con un movimiento de cabeza derrotado, cedí y miré a Duilig con la boca torcida hacia un lado. ¿Estás seguro? Creo que sí. Respondió ella. Entonces vamos a mostrarles lo bien que hemos hecho las paces. Con una sonrisa ladeada, levanté mi copa hacia ella y luego me la bebí de un trago, inhalando entre dientes mientras 3 chupitos de amaretto se deslizaban por mi garganta. Entonces lancé mi vaso al otro lado de la habitación, que se rompió ruidosamente al tocar la pared. Duilig soltó una risa eufórica y procedió a inclinarse hacia adelante. Yo también, pero a diferencia de mi beso con Rainbow, no fui precipitada. Tomándome mi tiempo, usé ambas manos para sujetar suavemente la parte inferior de su hocico, guiando a la yegua hacia mí mientras entregaba todo sentimiento de culpa. Nuestros labios se encontraron y, al hacerlo, sentí una oleada de calma invadirme. El ataque de pánico se desvaneció al instante, y mientras nos relajábamos el uno en el otro, avancé despacio junto a Duilig, que con cada delicado movimiento de su cuerpo me pidió que tomara la iniciativa. Pronto, ella estaba boca arriba, y yo estaba tumbado sobre ella como una sábana fresca en una calurosa noche de verano. Apoyándome para no aplastarla, continué con toda la pasión que pude reunir. Sentía la cara ardiendo, y aún así sus labios aún más calientes. Eran tan suave, y mientras se movían contra los míos y se sentían cómodos, su dueño se dio cuenta de cuánto tiempo llevaban anhelando. Extendiendo lentamente la mano, la yegua envolvió sus patas delanteras alrededor de la nuca, atrayéndome mientras abría la boca y profundizaba aún más el beso. Puedes parar ya, dijo Rarity. Por fin, me apartí, resultando en un fino hilo de saliva como un vello que se pegaba a nuestras bocas, casi como si quisiera volver a unirnos.
Abrí los ojos y encontré a Dwight, jadeando bajo mi cuerpo, mirándome con una expresión soñadora, distraída, algo abrumada, con pupilas tan dilatadas que casi le tapaban por completo los ojos. Estaba tan sonrojada que su cara estaba más roja que morada, y con un suspiro exterior, me incorporé para mirar a los demás, donde los encontré a todos mirándome, con las fauces abiertas. Bueno entonces, murmuré temblorosa, tragando saliva. El silencio continuó, hasta que Rarity finalmente habló. Creo que, desde luego has enmendado. Podría habértelo dicho gratis. Applejack resopló, seguro que no habéis estado practicando eso. Estoy bastante seguro, Dwight gimió, aún en su espalda. Los demás se rieron de eso, y Fluttershy afirmó sin disculpas que el beso era una de las cosas más calientes que había visto nunca. Chasqueando la lengua en voz baja, me negué a hacer un comentario propio, y alcancé mi copa para beber algo muy necesario, solo para recordar que ahora estaba hecho cientos de pequeños trozos al otro lado de la habitación. Sentándose, Dwight empujó muy tímidamente su propia copa hacia mí, que acepté encantada y di un gran trago antes de rellenar con el último de amaretto. ¿Estás bien?, le pregunté, ahora preocupado por haber ido demasiado lejos. Con un asentimiento rápido, confirmó que sí, aunque no lo parecía del todo. Carraspeando lo suficiente para que todos lo oyeran, decidí acabar de una vez con el ambiente candente, reuniendo a todos para un reto grupal, aunque era más bien una idea tonta para divertirse. Vale, quiero que los 6 nos tomemos un chupito y luego corramos al comedor. Pero para hacerlo interesante, competiremos con la mitad de las piernas. Eso significa que todos correréis con 2, y yo en 1. Si te caes, estás fuera. ¿Te parece divertido? Claro que sí. Dacia gritó. Oh, eso sí que suena divertido, añadió Rarity, antes de soltar de repente un fuerte hipo. Todos la miramos y nos reímos, seguidos de Rainbow Dash preguntando qué recibiría el ganador de la carrera. Ellos pueden darle a todos los demás una verdad, y un reto. Respondí. Todos soltaron murmullos emocionados y empezaron a ponerse en pie tras cada uno con un chupito, y al hacerlo, me di cuenta de lo borrachos que estábamos todos. Fluttershy apenas estaba consciente en ese momento, mientras la cabeza de Rainbow giraba en pequeños círculos. Dwight seguía emblordida por el beso, pero incluso antes de eso, se había estado desconectando con regularidad. Applejack parecía estar bien, aunque casi se había quedado dormida un par de veces. Yo también estaba bastante borracho, con los oídos ahora acosados por un zumbido bajo y los bordes de mi visión terriblemente borrosos. A Rarity le costó 3 intentos ponerse recta, sollozando fuerte mientras lo hacía, y con un bufido divertido, predije que no tendría muchas posibilidades de ganar la carrera. Solo 2 patas, y esta vez nada de usar tus malditas alas, dijo Applejack a Rainbow Dash. Vale, gruñó ella de vuelta. Espero que no acabemos molestando a Pinkie, dijo Dwight. Oh, ya sabes cómo es. Después de unas cuantas sidras, ese pony puede dormir con cualquier cosa. Dacia se rió. Tarareando en señal de acuerdo, Dwight no dijo nada más al respecto y todos nos dirigimos al fondo del salón, cuidando de evitar mis cristales rotos. Applejack nos hizo la cuenta atrás, con todos encabritándose sobre sus patas traseras, mientras yo levantaba a la izquierda para mantener el equilibrio en la derecha. 3, 2, 1, vamos. Si cualquiera hubiera podido presenciar los acontecimientos que siguieron a esas 4 palabras, habría tenido una historia para la historia, porque la caótica hilaridad que tuvo lugar fue lo suficientemente caótica como para convertirse en algún tipo de vídeo viral en internet. En mi segundo salto, Rarity se había desmayado y caído de bruces al suelo, con Rainbow Dash tropezando con ella. En un intento desesperado por mantenerse en la carrera, la Pegaso usó sus alas, impulsándose hacia arriba y hacia el techo.
Cuando el resto de nosotros llegamos al pasillo, Duilig se dio cuenta de lo mucho que necesitaba ir al baño y, al no poder aguantar hasta después, abandonó la carrera y salió corriendo por la puerta principal para salir. Fluttershy pasó a toda prisa y, al no poder girarse a tiempo, se fue directamente contra el lateral de la escalera, rompiendo las barandillas, pero por algún milagro permaneció en pie. Y entonces, al entrar en el estrecho pasadizo hacia el comedor, mi pierna derecha se cansó y sentí que me desviaba hacia la izquierda. Bueno, mierda, dije sin expresión mientras caía. No mueras ahí mismo, estás bloqueando el paso, gritó Applejack. Antes de que pudiera moverme, una pezuña chocó con mi frente y todo se volvió borroso. Empecé a oír un zumbido agudo en mis oídos, acompañado del fuerte ruido de Applejack mientras se desplomaba al suelo a mi lado. Entonces escuché más golpes rápidos, mientras Fluttershy atravesaba y saltaba sobre los dos, avanzando tambaleándose hacia la victoria. El zumbido se intensificó y sentí algo frío bajando por mi frente y cruzando mi nariz. Intenté parpadear para despejar la vista, pero seguía igual de borrosa. Gimiendo, permanecí inmóvil mientras intentaba desesperadamente que la habitación dejara de girar. Cariño, ¿estás bien? Applejack me llamó. Yeau, le respondí cantándole con un tono cansado. Me ayudó a sentarme, justo cuando Duilig volvía de fuera y me veía. Jadeando, corrió hacia ella y preguntó qué había pasado. Bueno, verás, balbuceé, parpadeando fuera de sincronía, en tu ausencia, mi inteligencia creció tanto que mi cerebro empezó a generar su propia gravedad, que lamentablemente, atrajo la pezuña de Applejack. Ambos ponis pusieron los ojos en blanco, seguidos de que se preocuparon por mí con cierta preocupación genuina. La verdad es que en realidad no tenía mucho dolor. Dado mi estado de embriaguez, mis sentidos estaban embotados, y todo el asunto me pareció más divertido que otra cosa, más aún después de que mi visión se aclarara. De verdad lo siento, cariño. Estaba intentando saltar por encima de ti, dijo Aj. Bueno, has fallado. Me burlé, pero está bien, no es que no haya pasado por cosas peores. Cal, estás sangrando. Llevándome una mano a la frente, me di cuenta de que Duilig tenía razón. Ahora, sintiéndose terriblemente culpable, Aj pidió a Duilig que trajera hielo de la bolsa de Rarity, pero antes de que pudiera hacerlo, nuestra atención se dirigió al comedor, cuando Fluttershy trepó a la gran mesa ovalada y empezó a dar vueltas arrogantes, celebrando en voz alta su inesperada victoria. ¡Wow! ¿Sí? Te gané. Os he vencido a todos. Distraído de mi herida, todos miramos a Fluttershy mientras seguía presumiendo, bailando en el sitio y balanceándose con énfasis de un lado a otro. Oh, ¿sí? He ganado. He ganado. Soy el ganador. He ganado. Quedándose en silencio, Fluttershy nos puso una expresión vacía mientras su rostro empezaba a palidecer. Luego bajó la mirada, abrió la boca y, en una muestra de lo más rancia, expulsó todo el alcohol que había consumido. Toda la botella de Baileys volvió a la luz, mientras el Pegaso amarillo se convertía en una especie de fuente viviente, vomitando por toda la mesa del comedor y luego desmayándose directamente sobre ella. Incapaz de soportar el impacto, dos de las viejas patas de la mesa se rompieron, haciendo que todo se volcara, arrastrando a Fluttershy y haciéndola rodar, quedando tirada en el suelo con toda la gracia y decoro de un insecto salpicado en el parabrisas de un coche. Alguien debería llevarla a la cama, murmuré. Yo la arreglaré, dijo Applejack, ve y descansa esa cabeza. Duilig, ¿le traes un poco de hielo? Asintiendo, Duilig me acompañó de vuelta al salón, donde encontramos a Rainbow Dash aún colgada del techo, con la cabeza y el torso perdidos en los cimientos superiores de la casa. ¿Estás bien ahí arriba? La llamé. Bien, gracias. Solo, quedando por aquí. Juegos de palabras, me carcajé, poniendo los ojos en blanco. Me levanté de un salto y agarré sus patas traseras, tirando de ella hacia abajo.
Algunos trozos de madera y escombros cayeron con ella, y cuando el Pegaso aterrizó en el suelo, el ruido fue lo suficientemente fuerte como para sobresaltar a Rarity, que se despertó y miró a su alrededor confundida. Creo que me he quedado dormido, balbuceó, más para sí misma que para nosotros. Algo así. Me reí. Vete a la cama, Rare. Sin una palabra para discutir, la pony blanca se levantó lentamente sobre sus cascos y siguió subiendo las escaleras. Dacia entonces preguntó qué había pasado con mi frente, y le expliqué cómo Aj me había dado una patada accidental en la cara. Como era de esperar, la yegua se rió y, cuando Duilig regresó con el hielo, los tres nos reunimos de nuevo en los cojines, nuestra alegre fiesta en la casa ahora reducida en número. ¿Más verdad o reto?, preguntó Rainbow. Estoy bastante seguro de que hemos terminado de jugar, Dacie. Respondí. Ay, quería seguir. Bueno, no he dicho que tuviéramos que dejar de beber. Sonriendo, Dacie fue rápido en coger otra cerveza y, con el amaretto fuera, Duilig sacó la última de los Bailey, dado que Fluttershy seguramente no la iba a beber más, o posiblemente nunca más. Volví a beber ron y, entre las tres, celebramos ser las tres últimas personas en pie. Te dije que los británicos aguantamos las copas. Dije con una sonrisa ladeada. ¿No se te olvida algo? Stardust intervino, también eres mitad kiwi. Oh, cállate. Me burlé. No dijo nada. Me respondió Rainbow. Al darme cuenta de que había hablado en voz alta con Stardust, pensé tan rápido como mi cerebro embriagado me permitió y dije que respondería con antelación a lo que ella planeaba decir a continuación. Duilig se rió, mientras Dacia me sacaba la lengua. Entonces decidí tumbarme un rato y, mientras dejaba que el hielo calmara mi frente, los dos ponis a mi lado empezaron a hablar entre ellos. ¿Sabes una cosa, cabeza de huevo?, dijo Dacie. ¿Sí?, respondió. Con hipo, Rainbow se inclinó y puso una pata delantera alrededor del unicornio, y procedió a desnudar su corazón. Bastante emocional, perdonó a Duilig por todas las mierdas que había dicho y hecho en el pasado, durante los meses angustiosos de su infección demoníaca. En segundos, Duilig estaba hecha pedazos, echando sus patas delanteras alrededor del cuello de Dacie y dándole las gracias, todo mientras sollozaban profusamente. Las dos yeguas, ya amigas de nuevo, lloraron juntas durante un rato, hasta que finalmente me incorporé cuando la habitación dejó de girar. Sonreí ampliamente a las chicas, quizá un poco demasiado tiempo, después de encontrarme desconectando. ¿Estás bien, borracho?, preguntó Stardust. Sí, chico, respondí con voz lenta y profunda. Rainbow y Duilig dejaron de abrazarse para mirarme, ambas ahora completamente confundidas. Consciente de que acababa de hacer el ridículo, fui más allá señalándoles con un par de pistolas de dedos. Cachou. Tío, estás borracho. Rainbow se rió. Creo que todos lo estamos, admitió Duilig, encogiéndose de hombros. Ninguno de nosotros pudo discutir eso, y tras reírnos un poco a mi costa, las chicas se secaron los ojos llorosos y seguimos bebiendo. Finalmente, Duilig tiró la toalla, diciendo que no quería acabar como Fluttershy, y que si iba a desmayarse en algún sitio, quería que fuera una cama blanda. Eso es, paleto. Justo, sollocé con hipo, ya apenas podía ver bien. Arrastrándose para darme un abrazo, Duilig nos deseó buenas noches a ambos y dijo que nos vería por la mañana. A eso, me burlé, señalando que probablemente no nos levantaríamos hasta algún momento de la tarde. Ella se rió en señal de acuerdo, y le aconsejé que bebiera mucha agua antes de dormir, o probablemente acabaría con mucha resaca. Asintiendo, salió de la habitación por la cocina, donde oímos el grifo correr durante unos segundos, seguido de un par de pezuñas descoordinadas, mientras la yegua se iba a la cama. Y luego, quedaban dos. Saludé, levantando la botella. Supongo que al final estamos igualados. Dacie respondió, echando una pata delantera alrededor de mí.
La miré e intenté concentrarme, solo para encontrarme con una mancha azul borrosa. Solo después de unos parpadeos pude ver bien su rostro, y al mirarme y sonreír, juraría que se parecía al de Bunny. ¿Estás bien?, preguntó. MHMM. Tarareé de vuelta, balanceándome de un lado a otro. ¿Estás seguro? Porque si vas a vomitar sobre mí, te voy a pegar más fuerte que ajo. Rompiendo en una carcajada, le aseguré que no iba a vomitar, que solo estaba admirando su cara. Pillada desprevenida por eso, sonrió y dijo que yo tampoco estaba tan mal. Gracias, Bun, cariño. Me corregí. Rodando los ojos, se inclinó para probar algunos de los bailes que Duilig no había terminado, solo para sacar la lengua con disgusto. Puaj. ¿Cómo han estado bebiendo esta mierda? Es solo nata. Es nata alcohólica. Se lo dije. Pues qué asco. Eres asqueroso. Bromeé. Empujándome juguetonamente, Dacia dijo que necesitaba hacer pis y se fue trotando. Yo también necesitaba irme, así que opté por el enfoque de Duilig y salir, porque no me apetecía esperar a que Rainbow volviera. En el camino, me embriagué cada vez más, con cada paso haciendo girar el mundo a mi alrededor. Cuando volví a entrar, ni siquiera recordaba el camino al salón, que fue cuando escuché una voz familiar junto a las escaleras. Vamos, tonto, vamos a la cama. Haciendo lo que me dijeron, me tambaleé tras ella. Subió la escalera y yo hice todo lo posible por perseguirla, aunque tal tarea resultó bastante difícil. En mi estado de embriaguez, sentía como si estuviera escalando una montaña, y acabé haciendo la escalada a 4 patas, por miedo a caer y hacerme aún más daño en la cabeza. Riéndome para mis adentros mientras gateaba, sabía sin dudar que debía de parecer ridícula, pero ya no me importaba. Después de todo lo que había pasado, necesitaba esa noche para dejarlo ir, y mientras el zumbido en mi cabeza se volvía casi ensordecedor, cerré los ojos y acepté que me había perdido a mí mismo. Pero no pasaba nada, porque no estaba sola, y cuando mi dulce guía volvió a tomar mi mano, supe que todo iba a salir bien. Me ayudó a levantarme del todo, y pronto estaba sentado en una gran cama doble, y a mi lado estaba mi amiga, un mar de azul lleno de amor. La cama era nuestra isla, y mientras las suaves olas lamían mi cuello, la brisa fresca acariciaba mis muñecas y manos, asegurándome que estaba donde quería estar. Poco a poco, el azul océano me arrastró lejos, hasta que floté boca arriba, y de arriba a abajo sentí el suave contacto del agua. La corriente se hizo más fuerte, con algún oleaje que me empujaba, moviéndome, hasta que sentí algo trepando sobre mí, seguido de un par de labios presionando los míos. Mi corazón empezó a acelerarse y, cuando el zumbido alcanzó su punto máximo, abrí los ojos, recuperando solo un atisbo de conciencia. Estando boca arriba, solo podía ver un techo borroso, pero al mirar hacia abajo, vi un montón espeso de pelo color arcoíris. Entrecerrando los ojos, intenté averiguar qué era, pero a estas alturas ni siquiera podía empezar a comprender lo que estaba pasando. Apenas podía ver, y desde luego no podía pensar, y todo lo que oía era el zumbido. Sin embargo, cuando empezó a formarse una sensación de hormigueo desde algún lugar abajo, me di cuenta de que aún podía sentirme lo suficientemente bien. Y, madre mía, eso se sentía bien. Lo primero que sentí al día siguiente fue un dolor de cabeza insoportable, acompañado de sequedad en la garganta y un intenso episodio de náuseas. Esta ha sido, con diferencia, la peor resaca que he tenido nunca, hasta me dolían los ojos. Gimiendo fuerte, miré hacia la mesilla y encontré un vaso de pinta lleno de agua, que presumiblemente me habían puesto allí. Junto al cristal había una nota garabateada apresuradamente, y le costó parpadear bastante leerla con claridad. Sugar Cube. Pensé que quizá necesitarías esto al despertarte. Con cariño, Aj. Exhalando por la nariz y sonriendo con suficiencia, agradecí a Plejack en espíritu por su gesto benevolente, y tomé el vaso con ambas manos, donde luego me puse a dar unos pequeños sorbos.
Idealmente, habría terminado todo en segundos, pero dada la náusea abrumadora, fui a lo seguro y me lo tomé con calma. Haciendo todo lo posible por ignorar el dolor punzante en las sienes, me mantuve firme y bebí un sorbo hasta que finalmente logré atravesar el vaso. Ya hidratada, me di la vuelta y me estiré, y casi me saltó del susto al tocar un cuerpo cálido y aterciopelado. Tragando saliva, me giré sobre mi lado izquierdo y aparté las sábanas para revelar a Rainbow Dash profundamente dormida. Al principio, pensé que simplemente nos habíamos quedado dormidos borrachos juntos, pero esa idea cambió al darme cuenta de que no llevaba ropa. Dios mío, susurré en voz baja. Dios mío, no podía ser, no podía haber, no podría haberlo hecho. Seguro que no recordaba absolutamente nada de un evento así, y mi memoria era excelente. Nunca antes había bebido tanto como para no recordar nada a la mañana siguiente, y mucho menos algo tan loco como esto. No, seguro que solo había tenido calor por la noche, y en mi estado de borrachera me había desnudado para intentar refrescarme. Eso debió de ser lo que pasó, seguro que sí. Y entonces, desde los recovecos de mi cráneo, una risa baja y traviesa sonó, seguida de la voz retumbante de Stardust Von Zimmer, resonando en mi mente. Oh, bueno, buenos días, Sol. ¿Has dormido bien? No he olvidado ni una cosita. Entonces, ¿quieres que te lo diga ahora o en el desayuno? Decirme qué, exactamente. Pensé en él. Oh, ya sabes la respuesta a esa pregunta, enamorado. Tú, mi pequeño amigo sin pelo, acaban de unirse oficialmente al Club Interespecies.